el Bill Metal, el Bill Metal, eso es lo que hace al mundo andar, el clink, clink, clan del cash. Hola mis queridos amigos, hoy un placer y estoy muy contento de recibirlo en nuestra casa a uno de los economistas, lo iba a presentar como CEO de Carta Financiera, como director de Carta Financiera, iba a tirar todo su currículum, pero él me dijo no, economista y varias cosas más. ¿Cómo anda mi querido amigo Miguel Bogiano? ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo andás? Muy bien, contento de tenerte acá. Bueno, vamos a hablar un poquito de, no tanto de economía local, porque ya sabemos, y vos que estás del otro lado ya sabés cómo viene la mano. Vamos a hablar un poquito del mundo y la Argentina. ¿Arrancamos, Miguel? Sí, claro. Bien. Bueno, hace unos días, vos me podrás corregir esta información, las acciones argentinas cayeron hasta 8% en Wall Street y el S&P Merval perdió casi 6%. ¿Qué medidas en concreto impactan más a las acciones argentinas en el exterior? Y no sé si estos números cambiaron. Mira, deja que te dé un poco más de perspectiva de estos números. Sí. En realidad, las acciones argentinas están en caída libre desde el mismo día que se llegó al acuerdo con los bonistas de Nueva York, que eso fue los primeros días de agosto. Sí. Para que te des una idea, una acción como Galicia en ese momento llegó a valer $15, hoy vale 6,30. Así que la caída es del orden del 60%, en los últimos 3 meses. Motivos de la caída, mira, podemos decir que son múltiples. En el mismo periodo el dólar no para de subir. Pensá que estas empresas ganan en pesos, con lo cual ganan cada vez menos dólares. Y su valuación en dólares en consecuencia cae. Pero además, en los últimos 3 meses lo que queda claro es que la Argentina queda empantanada en todo esto de la pandemia. La economía no ha tenido ninguna recuperación e incluso se sigue demorando porque seguimos con restricciones que sorprenden, porque ya quedó a las claras que no han sido útiles para nada, ¿sí? No contuvieron a los contagios y sí dañaron la economía. Bueno, entonces ya está, por lo menos levántenlas. Así que me parece que ha habido mucha tosudez por parte del gobierno a este respecto, y esta desconfianza y este descrédito han ido en aumento, y yo me animo a decir directamente que la bolsa argentina está en caída libre. ¿Cómo más definirla? Sin retorno le podríamos poner, si tendrías que titularla. Yo no pondría sin retorno, yo te lo pondría en aceleración bajista. Está acelerando para abajo. Retorno va a tener en algún momento, pero no es ahora. Definitivamente no es momento para comprar activos financieros argentinos. Si yo te pido, por ejemplo, una reflexión en torno a la construcción / destrucción de la confianza o desconfianza por parte del gobierno. Mirá, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando el ministro de Economía dice no vamos a apretar el cepo, y a las 48 horas el Banco Central aprieta el cepo, le están haciendo perder total credibilidad. Y fíjate otra cosa, Alberto Fernández ahora viene insistiendo, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Tal cual, justo. No va a tener más remedio que devaluar. Entonces, me parece que no está midiendo las palabras, porque no es solamente una expresión de deseo y de mostrarse fuerte o no fuerte. Cuando vos tenés una brecha tan violenta como la que tenés, que ahora se achicó por una simple intervención del ANSES y el Banco Central, es ficticia la caída del dólar en esta semana, pero hay que entenderlo, y eso tiene consecuencias. Cuando vos haces eso y se te acaba la nafta, o dejás de usar la nafta, porque no es barato lo que están haciendo, le sale 15% en dólares lo que está haciendo el gobierno, de vender esos bonos en dólares para empujar el precio del contado con liquidación hacia abajo. Bueno, cuando se te acaba ese truco que es totalmente efímero, esto vuelve a ir para el otro lado, y la brecha lo que te fuerza es justamente a tener que devaluar.
porque la brecha hace que nadie quiera entregar sus dólares a 77 cuando valen en el otro mercado 180. Bueno, ahora valen 150. Sigue siendo del 100% la brecha. Así que, y en definitiva vos vas a tener que hacer algo por apurar la devaluación del oficial, que no es más que sincerar un precio que vos lo estás... Es una fantasía ese precio. Mirá, mi primer profesor de economía fue Juan Carlos de Pablo. Sí. Y la definición de precio fue muy sencilla. Dijo, precio es el numerito al cual hay y alguien vende. A 77, ¿vos podés comprar dólares? Bueno, ni vos ni yo, ni tampoco se ve que muchos importadores, con lo cual ese no es el precio. No hay mucho más, ¿viste? Sí, si vos tendrías que ponerle, conociendo ya esta historia y estando ahí en el mundillo, tendrías que tirar una fecha aproximada de cuándo crees que se van a sincerar y van a decir, muchachos, sí, vamos a devaluar. A mí me sorprendería que pase del 2020. No sé, que en los próximos 2 meses. Directamente. Pero porque esta atmósfera de que aquí no pasó nada, de los últimos 4 días, insisto, es totalmente artificial. Claro. Y cuando vuelva con todo esta salida, fíjate unas cosas. Perdón, al final, sí. Miguel, ¿podríamos decir que lo que hizo el gobierno estos días fue mucho peor, fue echarle nafta? No sé si estrictamente no es que le echó nafta, lo estuvo apagando, pero para eso estuvo gastando Claro. Bonos, ¿no? Que son bonos de los jubilados, de alguna manera, principalmente. Bueno, nunca queda claro cuál es la entidad que vende, si es el Banco Central o el ANSES, lo hacen de manera indirecta, tienen algunos artilugios como para esconder quién es el que está efectivamente vendiendo, pero lo que digo es que trae una calma totalmente pasajera. Claro, y ficticia. Y ficticia porque no hace pensar que vaya a durar, y además por la magnitud de la caída. Imagínate, de 180 a 150, bueno, es una caída de más o menos el 15%. Bueno, y decís, está bien, ¿y qué hacemos con eso? Vos sabés, Miguel, que a mí me pasa que ponen como excusa todo el tiempo la puta pandemia. Y que efectivamente golpeó a los países. Pero a ver, ¿cómo golpeó a los países y cómo golpeó a la Argentina? La pandemia ha hecho un desastre en todos lados. Sí. Incluso a nivel caída del PBI. Probablemente Argentina lo manejó todavía un poco peor, pero tampoco me animaría a decir que fue... Mira, ¿sabés lo que fue definitivamente peor? La cuarentena. La cuarentena estricta, eso no se vio en ningún lugar del mundo. Eso no se vio en ningún lugar del mundo. Ahora, la caída en el PBI, definitivamente estás entre los que peor le fue, entre los que más cayeron, pero no es que fue dramáticamente peor que los peores. O sea, no es que estás en un grupo que fuiste el último de la clase y te llevaste todo a marzo. Todos están mal y a Argentina le fue todavía un poco peor. Eso también tiene que ver con el hecho de que te cae la pandemia con un gobierno que no tiene ninguna credibilidad, con un gobierno que no tiene moneda, porque Europa, Estados Unidos, mismo Asia, ha hecho políticas intervencionistas, porque estos son momentos para hacer políticas intervencionistas. Pero fíjate una cosa, la discusión ahora en Estados Unidos y en Europa es fantástico. Mantuviste con respirador artificial a las empresas durante 6 meses. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Le vas a seguir dando estímulo? Porque no volvió la actividad. Eso es en Estados Unidos, eso es en Inglaterra, eso es en Europa. Y ahí también entra el dilema. ¿Cuánto tiempo vas a seguir inyectando dinero a la economía, inyectando deuda? Porque además todo esto no es que simplemente, ojo con esto también, ¿no? No es que simplemente imprimen papel moneda Claro. como si nada fuera a pasar. Toman deuda, colocan deuda.
Y la consiguen. En definitiva, la Reserva Federal inyectó un montón de plata, pero es el Tesoro americano el que se endeuda. O sea, hay una deuda del Tesoro americano. Acá no es que Argentina emitió deuda, simplemente dijo, vamos a emitir pesos. Claro. Bueno, y las consecuencias están a la vista, ¿no es cierto? Y hablando del tema de emisión, del tema dólar, el otro día hablaba con otro economista, que los rumores están, porque al gobierno le molesta que uno hable de corralito, pero los rumores están y la gente tiene miedo. ¿Vos ves factible eso? Porque hay economistas que dicen, no, yo no lo veo. Y hay otros que dicen, y puede pasar cualquier cosa acá. Mira, corralito, acordate que era cuando no te dejaban sacar tu propia plata, ¿no? Claro. Hoy, en definitiva, si vos querés sacar plata y supera un monto que depende del banco, pero pueden ser 50.000 pesos, o a veces puede ser menos, bueno, tenés que sacar turno. ¿Qué quiere decir? Y que está restringida la posibilidad de sacar pesos. Y me pregunto, ¿cuán distinto eso es de un semicorralito en la práctica? ¿Por qué no hay un protocolo para que los bancos se puedan abrir y la gente pueda sacar la plata? Porque parece no estar muy alto en las prioridades, pero si te pones a pensar, hace 6 meses, no, ya perdí la cuenta, me parece que estoy contando mal, desde marzo, pero son 7 meses, Sí. que vos no podés ir al banco y retirar el dinero libremente, porque por cajero tenés limitaciones, por cajero automático, digo, ¿no? Si no, como digo, tenés que pedir un turno, te lo tienen que dar, hay que ver si justo hubo un inconveniente y ese turno se lo dieron a 5 personas al mismo tiempo. Sí, tenés toda esa serie de trabas para sacar tus pesos. Y lo mismo te pasa para sacar tus dólares. Hay un montón de, llamémosle, trucos para ponerle palos en la rueda y dificultar que la gente vaya a sacar los dólares. Podríamos hablar de un corralito disfrazado. Sí, podríamos decir un corralito light también, de alguna manera, si te gusta. Y respecto de los dólares, el problema es que contablemente se ve que el Banco Central se ha quedado sin reservas líquidas propias. Entonces, está usando dinero que entre comillas pertenecen a otras cuentas que no son las propias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oro no lo tiene líquido, y no es que no tenga ese dinero, pero lo tiene depositado en Inglaterra, lo tendría que vender. Después, si uno empieza a sumar, parece estar echando mano también de el seguro de la industria de los depósitos, que son unos 1.800 millones de dólares. Y por último, cuando le dificulta a los importadores el acceso a los dólares, lo que también está diciendo es, miren, no tengo. Antes, por debajo de 500.000 dólares o hasta 500.000 dólares era más o menos automático, ahora parece que ese número es 50.000. Bueno, y obviamente está todo ligado, porque en definitiva, ¿eso qué hace? ¿Y por qué Guzmán insiste tanto con la brecha como la gran preocupación? Porque la brecha significa 2 cosas. Significa parálisis de ciertas actividades y significa aumento de precios. Porque significa que aquel que no puede conseguir los dólares al oficial para importar ciertos insumos o ciertos productos de consumo final, o no hace nada y no te vende su producto, o si lo hace, tiene que conseguir al contado con liquidación, que no vale 77, vale 150. Hoy vale 150, hace unos días valía 180. Con lo cual se lo tiene que trasladar a precios. Así que empezás a tener una combinación de menos actividad o parálisis de actividad en ciertas actividades que requieren insumos importados, que son muchas. A algunas le falta una cosa en particular que es importada, directamente no puedes terminar el producto. Y la otra, bueno, termina siendo, como decía antes, un traslado a precios de cosas que van a empezar a encarecerse. Hablando de todo un poco, y esto casi sería una pregunta de color, Miguel. Los billetes defectuosos, tanto que hablamos de la emisión que están emitiendo a lo pavote.
Lo que al principio parecía un chiste en Twitter de algún billete de 1.000 pesos, todo completamente desteñido, hoy ya es muy común que la gente putee por los billetes que ya directamente salen sin dibujos. Mirá, no estaba al tanto. No me han llegado ningún billete defectuoso. Mm. No sé ni de qué denominación son. Los de 500 y los de 1.000, que salen con poca tinta, con los dibujos borroneados. Ah. No estaba al tanto, te digo la verdad. No me crucé con ningún billete de esos. Y Miguel, volviendo al tema, Guzmán habló de las reservas. ¿Cómo están las reservas del Central? Bueno, lo que te decía recién, Sí. las reservas líquidas propias están... Pero eh, en el sentido de que él niega, él dice, no, tenemos reservas, de otro, y se pone como loco cuando habla. ¿La realidad le va a terminar dando un cachetazo? mira, lo que pasa es que hay muchas cosas que hay que entender de las reservas que son ciertas definiciones contables. Por ejemplo, hay una parte importantísima en las reservas que es el swap con China, que parece una cosa que nadie entiende qué es. Ajá. El swap con China, que equivale a 19.000 millones de dólares, es un renglón que dice, mirá, vos le podés pedir a China que te dé 130.000 millones de yuanes, que equivalen a 19.000 millones de pesos, de dólares, perdón, y, eh, y a cambio vos le das pesos. Entonces los chinos te dan 130.000 millones de yuanes y vos le darás no sé qué monstruosidad de pesos equivalentes. Pero la cuestión es que los chinos no están obligados a aceptarlo. O sea, es como, mirá, esto es una posibilidad. Sin embargo, esa posibilidad está contabilizada como reservas. Con lo cual, ¿qué valor tiene? Cero. Porque si el peso estuviera más o menos estable, quizá los chinos estarían dispuestos a hacer el swap, pero justamente en el momento que vos más lo necesitas es porque el peso se está yendo al abismo. Así que los chinos también van a decir, sí, muy bueno con querer conquistar el mundo con los yuans, pero si vos me vas a dar en garantía pesos argentinos, muchas gracias, pero no es que estamos contentos con perder plata de una manera tan tonta. Así que dicen, no, gracias, pero no te lo activo ni loco. Gracias, pero no. Gracias, pero no. Festejó mucho el gobierno el tema del acuerdo con los bonistas. Te pregunto a Sí. vos, de tu óptica, ¿fue fructífero el acuerdo? ¿Y qué está Mira, pidiendo el fondo? si una persona que pesa 156 kilos pasa a pesar 150, ¿está mejor o peor? Está un poco mejor, pero el problema sigue estando, y eso fue lo que pasó. Eso fue el acuerdo. Sí, estamos mejor, sí, bien, bajaste 6 kilos. ¿Vas a seguir? No, tranquilo, amigo, ahora me como una pizza. Más o menos, ¿entendés? Entonces, ¿qué efecto tiene? Y además, fíjate, tiene que conversar con el Fondo Monetario. ¿Y por qué lo pasa para el año que viene? Porque dice, no, esperá, Fondo, con vos quiero conversar el año que viene porque en el presupuesto quiero poner cualquier disparate. Y si yo converso con vos antes, no voy a poder poner cualquier disparate en el presupuesto. Claro. Yo quiero seguir gastando e imprimiendo pesos como si no hubiera un mañana. Y el fondo le dice, no, pero eso yo no te voy a permitir. Bueno, entonces conversemos a partir del 1 de enero, porque el presupuesto yo lo paso antes, y después de que yo haya hecho todas mis travesuras, después me siento a conversar con vos, con el presupuesto ya aprobado. La historia de siempre. Bueno, o nuevas versiones, ¿no? Porque al final son como versiones que riman. Riman tan parecido que Tan es para el razonable orto. decir que es la misma historia de siempre, ¿no? Hablemos un poquito de las provincias, Miguel. Ya en un rato te voy despidiendo, te agradezco por tu tiempo. Bueno, El total de las deudas de las provincias alcanzaron en el 2018 aproximadamente el 7,6% del PBI nacional, que fue el mayor porcentaje desde el 2010. Todo esto, hoy no sé cómo estarán estos números, pero ¿cómo afecta esto a los contribuyentes a nivel provincial? mira, lo más importante de todo, yo te voy a confesar que no tengo del todo presente los números como para decirte con precisión, pero lo más importante de todo es ver cuáles son los incentivos. Ah, Si el que gasta puede gastar independientemente de lo que recauda, porque cobra por el otro lado con la coparticipación, y bueno, vos tenés un problema, ¿no? Eh,
si vos no asociás el gasto a la fuente de tu ingreso, y es como si vos tuvieras un tío que siempre te va a financiar todas las pavadas que quieras hacer. Claro. Y este tío se llama el gobierno nacional, que de todas maneras no es que el gobierno un día te dice, bueno, te voy a dar esto, te voy a dar otro, porque la ley de coparticipación es bastante clara. Pero lo que habría que hacer es volver a trasladar la capacidad de recaudar a las propias provincias y que empiecen a tener autonomía del gasto también, ¿no? Vos querés hacer cualquier cosa, bueno, fantástico, pero bancátela con tu propio gasto. Porque si no, termina pasando que, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires terminan financiando el gasto exorbitante de otros lugares que no tienen en sus planes jamás de los jamás bajar el gasto. Tal cual. Porque total, no, somos provincia deficitaria. Bueno, pero en algún momento eso no puede ser deficitaria por siempre. En algún momento tenés que encontrar la vuelta. Bueno, Ahora, si tenés yo un siempre incentivo digo, para hacerlo, perdón, provincias como Mendoza o Córdoba terminan bancando el feudo de Gildo y Fran en Formosa, con el cuento bueno, de que Formosa es pobre. Formosa no es pobre. bueno, Formosa lo que pasa es que es muy fácil manejar un territorio donde lo único que a vos no te importa cuánto gastes porque total te lo financian. Y sí, en muy resumidas cuentas es eso. Vos gastás, no importa lo que recaudes porque te siguen financiando. Bueno, está bien. Eso puede tener sentido de manera temporal con algún objetivo de tratar de desarrollar la provincia, etcétera, etcétera, pero eso no puede ser por siempre. No tiene sentido. Es bastante análogo a mantener planeros de manera indefinida. Bueno, soy planero. ¿A qué te dedicas? Soy planero. ¿Hace cuánto cobras un plan? Hace 10 años. No, hay un En 10 problema. años no conseguiste laburo, hijo de puta. ¿Cómo hace 10 años que estás con un plan? Algo está mal. Claro. Bueno, en realidad no es que algo está mal. Del otro lado, cuando uno piensa que algo está mal, en realidad hay alguien que se está haciendo el vivo, ¿viste? Claro. Y eso es lo que está pasando, no es que está mal. Hay demasiados vivos, para usar una palabra elegante, ¿no? El tema de empresas argentinas. ¿Cuáles fueron las empresas más afectadas, Miguel? Yo me animo a Algunas decir que vos me digas, los estas fueron. sectores, no sé, no tengo ningún nombre propio en la cabeza, pero turismo destruido, gastronómico destruido, hotelería destruida, espectáculo destruido. Sí, todo lo que tiene gran confluencia de gente, viajes, las aerolíneas están destruidas en todo el mundo. Los hoteles están destruidos en todo el mundo. El tráfico aéreo, para que te des una idea, las mejores estimaciones hace unos 4 meses era que en enero del 2021 la caída frente a enero del 2020 iba a ser nada más del 20%. Ahora están recalculando y dicen, no, vamos a caer 60 enero del 2021 versus enero de 2020. Bueno, ahora estás teniendo la segunda ola en Europa y empezás a tener de vuelta el lockdown light que tiene, es como una cuarentena más light que tiene Alemania. Claro. Entiendo que en Francia se están empezando a preocupar de vuelta, yo no sé si le están poniendo restricciones a los bares. Edu, esto es un desastre y por más que la tasa de mortalidad sea baja, nadie quiere contagiarse, porque si bien la probabilidad es muy baja, cuando se trata de la vida propia, uno dice, no, pero la probabilidad es remota. ¿Vos estás contento con un 1% de chance de morirte? Y no sé, y yo prefiero no correrlo. 1 en 100, y no sea cosa que me toque ese boleto en la lotería. Entonces no me quiero contagiar. Pero no es lo que me pasa a mí. Eso es el comportamiento general. Entonces, lo que produce es que mucha gente directamente se retrae deliberadamente. Por más que le impongan o no le impongan la cuarentena, hay actividades que va a evitar. Obviamente habrán los que se expongan más, pero en general vos estás teniendo, bueno, me olvidé de mencionar, por ejemplo, sectores dramáticamente golpeados como los sectores de desarrollo inmobiliario de oficinas, al menos en Estados Unidos, donde, claro, la gente, el trabajar en la casa
está muy bueno para la gente, para los desarrolladores que compraron las oficinas y siguen pagando la hipoteca, es un drama. Claro. Ni te digo para los shopping que no tienen los cobros de los alquileres. Bueno, hay muchas cosas que están interconectadas. En definitiva, la pandemia lo que hizo fue comprimir muchos cambios que iban a darse probablemente en algunos años y lo trasladó a pocos meses. Claro. Quizás el tema de debate sería que un gobierno que se encierra solo en infectólogos para decidir el rumbo de la economía, ahí está el problema. Pero sin duda, y más, mira, yo me peleé desde el minuto cero con el tema de que si no testeamos, da lo mismo, es como estar decidiendo en la mitad de la niebla, porque no tenés información. Claro. Y la realidad es que el gobierno nunca testeó. Y uno de los motivos por los cuales dijeron que los datos de Argentina no eran fidedignos era porque el índice de positividad era altísimo. Esto parece un poco chino, pero índice de positividad del 76% quiere decir que de cada 100 tipos que se iban a testear, 76 le estaba dando coronavirus. Y en la mayoría del mundo ese número estaba en el 15%. Entonces el otro lado dijeron, che, pero entonces vos debés tener muchísimo más, porque de 100 tipos que se van a testear, 76 lo tienen, cuando en el mundo de 100 que se van a testear lo tienen 15. Vos no estás testeando a nadie. Hay un montón de gente que tiene coronavirus y vos nunca te enteraste, por eso tus números no me sirven. Ahí está la cosa, ¿entendés? Dice, mirá vos, así que cada flaquito que se va a testear justo tiene. Bueno, eso es casualidad. Es indefendible. Es indefendible. No estás testeando nada. Bueno. Para cerrar, Miguel, del otro lado, hay muchos jóvenes. La próxima quiero que hablemos de Unidos, que sé que estás ahí trabajando a full. Sí, así que claro. La próxima espero que podamos hablar ya de política directamente, en el campo político. Pero acuerdo. Para los jóvenes que están del otro lado, ¿en qué le dirías que inviertan si tienen algo para invertir? Los jóvenes y no tan jóvenes, digo. Que inviertan en su propio desarrollo, que inviertan en su propia educación, que inviertan, por ejemplo, en aprender a programar, que entiendan que la pandemia es una oportunidad espectacular, porque ¿sabés qué va a pasar para mí, Edu? Sí. El teletrabajo es lo que va a empezar a pasar. Y en San Francisco tienen un problema ahora, que hay un montón de, yo te decía, oficinas. Ahí directamente están abandonando los lugares, ya no hay demanda por residencias, porque Twitter, por ponerte un ejemplo, Microsoft dice, miren, si ustedes se quieren quedar trabajando en la casa, para nosotros está bárbaro. Entonces los tipos dicen, escúchame, ¿para qué voy a pagar un departamento en San Francisco que me arrancan la cabeza? Me voy a vivir a otro lado. Claro. Ahora, ¿cuán lejos está Twitter de decir, che, ¿para qué contratamos un americano que está acá, que nos sale carísimo? ¿No podemos contratar a un chico en Córdoba que más o menos sepa programar y sepa lo mismo? Y mira, nos va a salir la mitad o menos. Entonces, el teletrabajo, en definitiva, lo que quiere decir es que el factor trabajo se vuelve totalmente móvil. Vos vas a poder contratar gente en cualquier lugar del mundo. Vos, digo, las empresas. Claro, entonces, claro. Una empresa en San Francisco va a contratar gente en Argentina, en Polonia, en la India, en Brasil, en Uruguay, en donde se le dé la gana, donde le sea más conveniente y encuentre recursos calificados. Mirá, yo siempre dije que en lugar de enseñar lenguaje inclusivo, que me parece una gran pavada filosóficamente, ¿por qué no enseñan el lenguaje Java? ¿O por qué no enseñan C#? ¿O por qué no enseñan R, MATLAB? Esos son lenguajes que son súper interesantes. Y Argentina tiene muy buenos programadores y mucha calidad de programadores. Que yo te diga, no, comprá dólares, y entonces con eso no vas a ir a ningún lado. ¿Qué diferencia vital vas a hacer ahorrando en dólares? No es que hoy no hay ninguna inversión que parezca tan espectacular. Para mí lo mejor que uno puede hacer es aprender este tipo de cosas y definitivamente el idioma inglés, ¿no? Si no manejan bien el inglés, bueno, dejemos la programación o hagamos la programación en paralelo, pero aprender inglés les va a permitir hacer teletrabajo y después, ¿sabés lo que pasa en definitiva? Sí.
el teletrabajo para los gobiernos va a ser totalmente irrastreable, porque vos vas a tener una cuenta en Estados Unidos y decir, depositame el sueldo allá, y al gobierno argentino o al gobierno de Burundi o al de Mongolia o al de Varsovia le da pito catalán y dice yo cobro en otro lugar y se acabó. Entonces Claro. va a haber una gran complejidad regulatoria del tema. Si no ponen unas reglas que tengan sentido del teletrabajo, los van a esquivar siempre y es totalmente indetectable en definitiva. Miguel, fue un placer esta charla. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, excelente, Edu. Muchas gracias y bueno, hasta siempre. Hasta siempre. Y pasen todos por Carta Financiera para estar actualizados. Money, 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 money. Si sos rico de verdad, vos podrás conseguir todo aquello que una vez se te pudo ocurrir. Si sos rico de verdad, solo